hubo un varón de Ramataín de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, el Efrateo, o Suf Efrateo. Quiero, antes de seguir, hablar un poquito sobre este primer versículo, y es de lo siguiente. Dice que hubo un hombre llamado Elcana, ¿no?, que vivía en una aldea llamada Ramataín de Sofín, del monte de Efraín. Cuando se refiere al monte de Efraín, estamos hablando de la tribu de Efraín. He querido parar aquí, no sé si, por si algunos han leído o conocen el texto. Si nosotros vamos a Primera de Crónicas, capítulo 6, vamos a ver qué es la genealogía de Leví. ¿Por qué hablo de esto? Si hablo de la genealogía de Leví, lógicamente ahí estaba incluido Elcana, del que estamos hablando aquí. Entonces, lógicamente me indica que era un levita, ¿no es cierto? Pero aquí en el versículo 1 me dice que era de una aldea llamada Ramataim y que era del monte de Efraín, o sea que me está dando a entender que él era de la tribu de Efraín. Pero si vamos a Primera de Crónicas, veo que no es así. Él era un descendiente de Coat, ¿no es cierto? Entonces, que nos quede claro que el Cana era un levita, no tenía nada que ver con la tribu de Efraín. Voy a hablarles algo aquí antes de seguir, algo de los levitas, para que tengamos como algo más amplio. ¿Por qué lo digo? Porque yo estoy viendo el libro de Josué con los niños los jueves. Y entonces cuando Josué conduce a los israelitas a la tierra prometida, los levitas fueron la única tribu que recibió ciudades, pero a la que no se les permitió ser dueña de tierras, dado que el Señor Dios de Israel es su herencia. Elcana era levita, por consiguiente él tenía o podía vivir en unas ciudades, pero no hacía parte de, o no tenían tierras, ¿no es cierto? No eran dueños de tierras, podían vivir en ciudades. En este caso, Elcana vivía en Ramataín de Sofín, que está sobre las montañas del monte de Efraín. Pero que quede claro, él era un levita, no tenía nada que ver con la tribu de Efraín. A eso era lo que quería ver. Vamos al versículo 2 y dice así: y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, uno era Ofni y el otro Fines, sacerdotes de Jehová. Elí era un juez y sacerdote del tabernáculo en Silo. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Vemos claramente que Elcana tenía dos mujeres. En esa época parece que era normal, ¿no? Se llama bigamia. Cuando hablamos de que en el matrimonio tengamos otra esposa. Entonces, en aquellos días eso era común, que un hombre tomara una segunda esposa cuando la primera resultaba ser estéril, ¿no es cierto? Y vemos claramente que tanto fue el afán del Cana por tener hijos, que evidentemente él tomó otra mujer. Ana fue la primera esposa, pero como no pudo tener hijos, entonces fue donde otra, se llamaba Penina, y con ella tuvo hijos.
Ana fue el primer amor de Elcana, lo dice acá. Su nombre significa favorecida en hebreo. En todos los casos de bigamia o poligamia registrados en la Biblia, nunca se presenta una situación favorable o que eso haya terminado bien, ¿no? Aunque está escrito en la Biblia, no quiere decir que porque esté escrito entonces se puede hacer. Se hacía en ese tiempo, pero vemos que a Dios no le agrada eso. De hecho, el hombre fue creado para una sola mujer, está en Mateo 19:5, y vemos varios hombres de la Biblia que tomaron varias mujeres. El primero fue Lamec, también lo hizo Abraham, lo hizo Jacob, David, Salomón y otros. Pero es nuestra firme creencia que la bigamia y la poligamia no honran a Dios, que eso quede claro, y no es su idea del matrimonio. Cada año el Cana pagaba los sacrificios, o pagaba por los sacrificios que había que ofrecer como expiación por los pecados de la familia, y también hacía ofrendas de agradecimiento por la provisión de Dios y sus bendiciones. Sus acciones indican que él era un hombre que amaba a Dios, ¿no es cierto? Un hombre justo, interesado por honrar al Señor. Sin embargo, la Biblia nos dice que su familia, o sea, la familia de Elcana, estaba profundamente preocupada por la esterilidad de Ana. Lógicamente, eso amenazaba la continuidad del linaje, ¿no? Si en esa época, si no había descendencia, estaba el linaje comprometido. Los hijos eran vistos como bendición de Dios, como prueba de su favor y como los futuros proveedores de la familia. Los varones en particular perpetuaban el nombre de su padre y acrecentaban las riquezas de la familia. Elcana permaneció dedicado a Ana a pesar de la crítica social y de la ley. ¿Por qué? Porque la amaba, ¿no es cierto? Vemos claramente que la familia se le fue a Elcana a decir: esta señora no puede tener hijos, debes tener descendencia. El 6 dice: y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Vemos claramente que hay un trío aquí, está Elcana, Ana y Penina. Penina efectivamente era una mujer que tenía rencor en su corazón, y cada que veía a Ana, la martirizaba, la humillaba, se burlaba porque Ana no podía tener hijos. Cada año hacía lo mismo, cada año. ¿Por qué? Porque iban de Ramataim de Sofín a Silo, donde quedaba el tabernáculo, y ahí era donde Elcana iba a hacer sacrificios a Jehová Dios, ¿no es cierto? Debemos tener en cuenta, no hay nadie en este mundo que en algún momento de su vida haya pasado o vaya a pasar por circunstancias difíciles. Vemos claramente que a Ana le estaba sucediendo eso, ¿no es cierto? Era estéril, no puede tener hijos y hay otra persona encima de ella. Tú esto, bueno, eso cansará horrible. Incluso Jesús, siendo el Hijo de Dios, cuando estuvo en su condición humana, enfrentó circunstancias muy difíciles, en donde expresó palabras como estas, en Mateo 26:38. Dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, cuando estaba a punto de ser entregado. Todos hemos experimentado tener un familiar enfermo en la cárcel, un esposo o una esposa que dice que nos dejó de amar, que se quiere divorciar, un hijo perdido, puede ser en las drogas, alcohol, homosexualismo, prostitución. Bueno, un esposo alcohólico, la esterilidad como la de Ana, o simplemente la soledad, la tristeza o la depresión. Cualquiera de estas son circunstancias difíciles que en cualquier momento podemos llegar a pasar, pero todo tiene un propósito divino porque a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Ana vivía con el dolor,
con la burla, la humillación, por no poder tener hijos. En la antigüedad el ser estéril era una humillación para una mujer casada, era una vergüenza social para el esposo. Los hijos eran parte importante de la estructura económica de la sociedad, eran una fuente de trabajo para la familia y su deber era cuidar a los hijos en la vejez. Si una esposa no podía tener hijos, a menudo era obligada por las costumbres a entregar una de sus siervas a su esposo para tener hijos por medio de ella. Este fue el caso de Sara y Abraham, de Jacob y Raquel. Un esposo podía divorciarse de su esposa por causa de su esterilidad. Cada año era lo mismo. Su rival la irritaba. Ella era la amada por el Cana, y sin que ella se lo imaginara, también era la amada de Dios. Ana no lo sabía. Muchas veces no sabemos que Dios nos tiene algo listo, sino que simplemente pasan situaciones adversas y tal vez miramos y decimos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué no cambia mi situación? Pero vamos a ver que cuando nosotros nos entregamos a Dios completamente o al 100%, las cosas no van a ser malas siempre. Todo tiene un tope y nos damos cuenta de que Dios no nos pone cargas que no podamos llevar, ¿no es cierto? Entonces vemos claramente que Dios amaba a Ana sin que ella lo supiera. Entonces, Penina representa a tu rival. También tipifica un enemigo que se burla de tu derrota, de tu fracaso, de tu aflicción. Esterilidad no solo se refiere a la esterilidad física de que una madre no pueda tener un hijo. También puede haber esterilidad espiritual en tu hogar, finanzas, salud. Puede haber esterilidad mental, física. Ana estaba en depresión y Penina la afligía a Ana cuando oraba. Penina afligía a Ana cuando ella iba camino a orar, camino a Silo. Muchas veces vemos que cuando nosotros estamos bien con Dios, haciendo las cosas como son, encontramos al enemigo ahí a punto de echarnos la zancadilla, de hacernos caer. Cuando queremos estar creciendo en las cosas del Señor, el enemigo siempre se presenta, porque lógicamente a él no le conviene que nosotros nos alejemos de ese mundo y crezcamos en las cosas del Señor. Entonces mira, Penina irritaba a Ana cuando ella iba a adorar a Dios. Vemos que así es en la vida normal, en nuestra vida cotidiana. Cada que queremos estar bien con Dios, se presenta un inconveniente, para que tengamos en cuenta eso. Te recuerda, cuando estamos bien con Dios, esa Penina te recuerda tu condición de fracaso, te recuerda tus circunstancias adversas, te recuerda tu esterilidad. Por eso Ana lloraba mucho y perdía el apetito. El 8 dice, y el Cana su marido le dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? A el Cana no le interesaba tener hijos con Ana, vemos aquí claramente, o sea, sabía que ella era estéril, y le decía, en vez de juzgarla, la consolaba y le decía, mira, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Por qué sufres? Sabiendo que a él todo el mundo lo iba a criticar, mira, esta mujer no puede tener hijos. Pues lógicamente él ya tenía otros hijos, ¿no es cierto? Ana tenía el amor de su esposo, como quizás nosotros lo podemos tener de nuestros familiares, pero Ana necesitaba algo más. El Cana amaba a Ana, el Cana temía a Dios, pero quizás el Cana ya se había resignado a la idea de que Ana no le diera hijos, porque lógicamente él ya tenía hijos. Pero esto le sirvió a Ana para darse cuenta
de que solo Dios la podía ayudar. El Cana lo único que hacía era consolarla, pero Ana seguía triste. Muchas veces tenemos dificultades y están nuestras familias ahí que son de gran apoyo, lógicamente, pero necesitamos algo más. Y ese alguien que necesitamos de más es nuestro Dios. Y si nosotros no estamos firmes con Él en la oración, yo creo que no va a poder haber una comunicación con Él. Entonces mira, Ana se dio cuenta de que a pesar de que el Cana la amaba, ella necesitaba de algo más. Qué importante eso cuando nosotros nos damos cuenta de que nosotros solos no podemos, de que está el esposo, la esposa, los hijos, la familia, pero hay algo más que falta. Y ese faltante es Dios, lo más importante en nuestras vidas. El 9 dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ella se dio cuenta de que hacía algo, de que le faltaba algo a su vida. ¿Qué era lo que le faltaba a ella en su vida? Orar, oración. Le faltaba comunicación con Dios. Simplemente ella iba cada año, porque el Cana, su esposo, así lo decía. Ella iba y hacía lo que tenía que hacer tal vez, pero no oraba o no tenía una oración, como dice el título, de peso. Muchas veces venimos a la iglesia, pero venimos y escuchamos y ya. Pasamos 40 o 45 minutos aquí y llegamos a la casa y se ve de qué habló la persona que dio la reflexión y no nos acordamos. Dice, no, pues habló y ahí nos quedamos. No es simplemente venir a la iglesia, falta algo más y es tener esa comunión con Dios. Ana lo hizo, Ana lo comprendió y vamos a ver el cambio que tiene Ana después de ser una mujer estéril, de no poder tener hijos, de ser burlada, de ser humillada. Vamos a ver cuál va a ser el cambio que va a haber en ella y lógicamente por causa de Dios. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Dice el 11, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Hizo un voto, o sea, una promesa. No nos vamos a confundir de pronto con qué es un pacto y qué es un voto. Un voto vemos claramente que es prometerle algo a Dios. Pactos no podemos hacer con Dios. Nosotros no tenemos que ofrecerle a Dios para hacer un pacto. Un voto, sí. Vemos claramente que aquí el versículo nos dice, hizo voto, hizo voto, ¿no es cierto? Dice que si le diera un hijo varón, ella pidió algo específico, un hijo varón. Dijo que lo dedicaría a Jehová el resto de sus días o todos los días de su vida. Y no pasaría navaja sobre su cabeza, o sea que lo haría un nazareo. Vamos a confundir nazareo con nazareno, ¿no? Nazareno es
Es el gentilicio de la persona que es nacida en Nazaret. Estoy hablando de nazareo. Aquí, ¿qué es un nazareo? Nazareo, ella misma lo dice aquí, es dedicado a Jehová. Eso significa ser nazareo. Y en número 6 está todo lo que significa ser un nazareo, los requisitos y todo. Sí podemos hacer un voto. Y con los votos tenemos que tener cuidado. ¿Cuidado de qué? De cumplirlos. Si yo hago una promesa a Dios, lo más importante que debo hacer es cumplirla. Porque si no cumplo lo que prometo, se me contará como pecado. Eclesiastés 5, 4 al 6. Vamos allí. Yo quiero leer ese Eclesiastés 5, del 4 al 6. Y dice así: cuando a Dios haces promesas, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Vemos claramente que si yo le hago un voto, una promesa a Dios y no la cumplo, se me va a tomar como pecado. Y vamos a Deuteronomio 23, del 21 al 23. Deuteronomio capítulo 23. Del 21 al 23. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y será pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Por lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Cuando hagas voto, no tardes en cumplirlo, porque Dios te va a decir: bueno, Martín, me prometiste, dale, dale, cúmplemelo. Dice claramente aquí. Él lo demanda rapidito, ¿no es cierto? Entonces vemos claramente que Ana hace un voto y dice que si va a darle este hijo, ella lo dedicará. Después de varios años, Ana se cansó de vivir siendo estéril y fue cuando verdaderamente sintió la necesidad y dijo: si mi esposo me ama y yo lo amo, mi vida debe cambiar. Quizás muchas veces nos hemos resignado a vivir así, o preferimos evadir la realidad del día a día, o perdemos la esperanza de ver un milagro en nuestra vida o en nuestra familia. Hay veces decimos, no, yo para qué le pido a Dios si él no me va. No, yo sigo ahí con mi dolencia. No le pido, no sé, estará ocupado o qué. No es que Dios no nos quiera poner atención. Muchas veces nuestras oraciones no le llegan a Él por la forma como oramos. Debemos tener una oración de peso para que llegue donde está Él. Pero Dios nos viene a decir en este día que todavía se puede. Que el mismo Dios que se acordó de Ana se va a acordar de ti y de mí. Que no importa cuánto tiempo haya pasado, Dios puede obrar todavía. Solo hace falta una oración de peso delante de la presencia del Señor. El 12 dice: mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí
la tuvo por ebria. Y entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí le respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Elí era el sacerdote del tabernáculo que quedaba en Silo. Era un hombre ya avanzado en edad, por lo que nos dice acá más adelante, que estaba sentado en una silla, en un pilar. Suponemos que ya era un hombre viejo. Era el sacerdote y era un juez. Recordemos que aquí se está acabando el periodo de los jueces y va a empezar el periodo de los reyes. Elí, siendo sacerdote, lo primero que hizo al ver a Ana fue criticarla. Ella está orando y él le dice: estás ebria, estás borracha. El sacerdote. Tal vez muchas personas no pueden entender nuestras necesidades. Elí no entendió lo que le pasaba a Ana. Lo primero que hizo fue criticar. Y muchas veces la primera impresión que nos llevamos es lo primero que sacamos o que decimos de una persona. Tal vez las personas no te puedan entender la necesidad que tienes o la manera de orar a Dios. Quizás te tilden de exagerado, de loco, de fanático. Pero debemos tener en cuenta algo: nosotros no le oramos a las personas, nosotros le oramos a Dios. Cierto día, no sé dónde estábamos, creo que era en la de acá, en donde quedaba el colegio. Yo iba a orar 6:30 de la mañana y me encontré a alguien y me dijo: ¿para dónde vas? ¿A montar cicla? 6:30. Yo le dije: no, voy a orar. Esa persona me dijo, voy a decir las palabras como la de: mi dijo, parce, usted está loco. Me dijo, usted está loco. Él siguió y me alcanzó Hernando. Yo seguí y Hernando me dijo: ve, ¿y quién? No, le dije: no. ¿Por qué te pusiste así? Me dijo Hernando: ¿qué te dijo él? Entonces yo le dije: no, pues es. Hernando me dijo: sí, amigo, estamos locos. Estamos locos de amor por Dios. Entonces, mira, muchas veces la gente no te comprende, no te va a comprender, y lo primero que va a hacer es tildarte, burlarse, rechazarte, ¿no es cierto? Esto le pasó a Ana con Elí, con el sacerdote. La criticó, le dijo: estás borracha, estás ebria, digiere tu vino, ¿no es cierto? Lo que debemos tener en cuenta es que no le oramos a esas personas, le oramos a un Dios de amor que sí entiende por qué oramos así. Cuando oramos con pasión, con fe, con una oración de peso, y que es lo único que es el único que no te va a criticar y que sí nos va a poder ayudar. Esto es lo más importante, que Él sí nos va a poder ayudar, el único que nos va a poder ayudar y el que no nos va a criticar. En el 18 dice: y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Vemos claramente que después de que Ana hizo su oración, que lloró amargamente y su alma se derramó ante los pies de Dios, ella cambió. Fue una mujer que no estuvo más triste. O sea, se llenó de regocijo. Hay veces, muchas veces tenemos dificultades, que las tenemos todos los santos días, pero el que tengamos dificultades no quiere decir que nosotros estemos
todo el tiempo tristes o cabizbajos, ¿no es cierto? Como dice la canción, flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones, debemos estar con gozo. Dificultades, sí, pero demostrar que somos hijos de Dios y debemos estar con gozo. ¿Qué es gozo? Gozo es aquella profunda alegría, lógicamente espiritual, que el Espíritu Santo infunde en los corazones de los que tienen una relación íntima con Dios. Yo puedo tener dificultades, pero si yo amo a Dios, si yo estoy en una iglesia, si yo me considero cristiano, yo debo de estar con gozo, debo de estar alegre, de espíritu, ¿no es cierto? Creer que Dios me va a dar una respuesta a mi problema. Es la paz de saber que Dios te ha escuchado y que todo está en sus manos. Eso hace que uno tenga apetito del Señor y eso nos aleja de la tristeza. Esto lo comprendió Ana. Ana comprendió de que el único que la podía ayudar era Dios y entonces sus congojas las dejó a un lado. Dijo, Señor, tú eres grande y poderoso, tú eres el único que me puede ayudar. ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué estoy triste si mi problema no lo puedo manejar? Tú puedes. Y automáticamente ella comprendió, su semblante cambió. ¿Listo? Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Qué bonito esto. Después de que Ana hizo una oración de peso y hizo un voto, una promesa a Dios, eh, vemos claramente que Jehová se acuerda de ella. Si Jehová se acordó de Ana, ¿por qué no se puede acordar de nosotros? Nosotros somos sus hijos y estamos haciendo las cosas como Él demanda. Entonces, cada que tengamos eh, eh, una pena, un dolor, qué sé yo, eh, dejémosle las cosas a Dios y Él se va a acordar de nosotros. Dios no olvida una oración que se siente en el corazón, que viene con poder, que es limpia, que es pura, que es verdadera. Esa es la oración que Dios va a contestar. Puede ser hoy, mañana, en el tiempo. El hecho es que nosotros descarguemos eso en Él, que pongamos esa fe en Él, no esperando el resultado. Puede ser sí o puede ser no, pero lo importante aquí es que dejemos o descarguemos nuestras penas en nuestro Señor. Él verá cuándo las responde. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Esto es el peso de una oración y vemos reflejado claramente los frutos. Pasó de ser una mujer triste, afligida, a una mujer que está recogiendo sus frutos. ¿Por qué? Porque tuvo un cambio en su vida, porque supo cuán importante era la oración de un ser humano para Dios. Cuando nosotros comprendemos eso y le damos el valor a la oración, automáticamente nuestra vida va a cambiar. Paulatinamente nuestra vida va a cambiar porque nos estamos comunicando con Él. Estamos teniendo una íntima y estrecha relación con Dios, que es lo que muchas veces no tenemos. Creemos que porque de pronto venimos a la iglesia, tenemos uno o dos ministerios, entonces, no, yo soy el 100. No, tenemos cada día. Y esto no simplemente es una crítica,
Decía yo al rato, le decía a Pilar, mm, cuando Dios te pone a hacer una prédica, o cuando Dios te usa como instrumento, el primer exhortado es la persona que va a hacer la prédica, ¿no? Lógicamente. Mm, Dios puso en mi corazón cuando Nando me dijo, Martín, hace un mes vas a dar tal día, listo. Yo empiezo a buscar, a mirar mi Biblia, esto, tantas cosas que tengo, busco. Y se vino a mi mente la oración. Eh, Me exhorta a esto, me exhorta. ¿Por qué? Porque yo he venido a las oraciones a las 6:30, pero en estos últimos tiempos no lo hago. Y yo puedo decir, no, es que por el trabajo, por X o por Y motivo, es simple pretexto. Podemos venir. Se ha abierto uno en la noche. Si no puedes venir a las 6:30 de la mañana, pues ven al de las 7 de la noche o a las 7:30 de la noche. Pues, pero pues yo no vengo ni al de las 6:30, ni al de las 7:30, ni al de la mañana, ni al de la noche. Entonces, mira, si yo me paro aquí a hablar de la oración, tengo que ser un hombre que viene a los tiempos de oración. No puedo ahora bajarme de aquí y, y ya, y irme para mi casa y listo. No, yo tengo que tener un compañerismo. No quiere decir que yo no ore en mi casa. Yo oro todo el tiempo. Todo el tiempo no, pero lo hago en las mañanas, al mediodía, en la noche. Todo el tiempo le estoy pidiendo a Dios. Pero yo debo de venir al tiempo de oración. Entonces yo creo que esto es un punto. Dios me exhorta aquí, Martín, ven a la oración. Por eso me pone aquí este mensaje, para que yo lo cumpla. Entonces vemos claramente que cuando le entregamos en oración a Dios nuestros problemas, vamos a recibir frutos, o Él va a traer fruto a nuestra vida. Lo vemos claramente reflejado en Ana. Ana, una mujer triste, no podía tener hijos. Señor, dame un hijo, te lo entrego, te lo prometo, te doy ese voto. Automáticamente Dios le cumple a ella. La Biblia está llena de oraciones con fe, de oraciones con peso. Esta es bonita, donde dice, Jabes oró por bendición, en Primera de Crónicas 4:10. Es importante esto y me gusta, porque Jabes se conoce en la Biblia, no por ser un guerrero, no por haber escrito un libro, no, se conoce por esto, porque le pidió a Dios, Señor, ayúdame a darme un territorio, a ser fuerte en mis cosas, pero oró a Dios con tanto peso, con tanta pasión, que Dios le concedió lo que había pedido. Y esta es la única vez donde se nombra Jabes en la Biblia. ¿Por qué? Por esa oración tan bonita y tan poderosa que tuvo. Aparte de ser bonita, poderosa. Ana oró por un hijo y Dios le concedió lo que pidió. Ezequías oró por sanidad en Isaías 38, 1-5, y Dios le concedió lo que pidió. Salomón oró por sabiduría, David oró por justicia. Este me encanta y vamos a ir a esto. Segunda de Crónicas 20, 1-4. Segunda de Crónicas 20, del 1-4, donde dice Josafat oró por protección. Dice, pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá.
Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Josafat oró por protección y Dios le concedió lo que pidió. Vemos aquí claramente que Josafat le dicen, mira, del otro lado del mar vienen toneladas de personas para matarte. ¿Qué hizo Josafat como cualquier ser humano? Tuvo temor, pero se humilló su rostro ante Dios, como en oración, y Dios le concedió lo que pidió. Si yo me humillo ante Dios, Dios va a contestar. Eso debemos tenerlo claro. Daniel oró por revelación y Dios le concedió lo que pidió. Jesús oró por la vida de sus discípulos. Jesús por hacer la voluntad de su Padre. Y por último, la oración más corta pero la más importante, la que Jesús hizo por ti y por mí en la cruz. Lucas 23:34. Y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchas veces, o la mayoría de veces, no sabemos lo que hacemos. Si yo no tengo ese poder de oración, si yo no tengo esa jerarquía de humillarme ante Dios y aceptar que sin Dios estoy perdido, simplemente no voy a ir, no voy a avanzar. Por eso muchas veces no sabemos lo que hacemos. Creemos que somos capaces por nuestros medios de lograr. La oración es ese vínculo tan especial que me ayuda a acercarme a Dios, a conocerlo, a tratarlo, a creerle. La oración es conversar, compartir con Dios. La oración, yo veo que muchas personas temen a la oración. Si Hernando dice, ven tú, párate acá a orar, eso automáticamente uno trata de esconderse, que no me va a mirar a mí. La oración, no sé por qué siente uno temor de orar. Entonces, mira, no debemos tener, es conocerlo, es empezar a tratar con él, ¿no es cierto? Al principio puede parecerte extraño, pero en la medida en que continuemos haciéndolo y que lo volvamos un hábito, la oración llegará a ser más y más significativa en nuestras vidas. Tenemos que aprender a ver a Dios, lógicamente, como nuestro Padre, pero también como nuestro amigo. Así nos va a parecer natural la oración. Si nosotros le contamos nuestras cosas al amigo o al familiar, si vemos a Dios así, también lo vamos a hacer, ¿no es cierto? Si contamos nuestras cosas a nuestros seres queridos, ¿por qué no hacerlos? ¿Por qué no hacerlo con Dios? Él es el que me va a dar la vida eterna. ¿Por qué no contarle mis cosas a Él? ¿Por qué no creerle que Él es el que me sacará de la aflicción, como lo hizo con Ana? Debemos creerle a Dios, creerle. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y unas preguntas para que te lleves y reflexiones con los tuyos. ¿Cuál es tu oración? ¿Cuál es esa oración que le haces tú a tu Dios? ¿Qué le pides tú a tu Dios? ¿Cada cuánto le oras a tu Dios? ¿Diariamente? ¿Cada 2 días? ¿Cada 3 días? ¿Qué le pides a tu Dios? ¿Cosas vanas? ¿Cosas sin importancia? ¿O de verdad pides, Señor, ayúdame, libérame de tantas cargas que tengo encima, de tantas cosas que
que me acongojan y no me dejan crecer en ti. Debemos tener claro qué es lo que nosotros le pedimos al Señor para poder ver y recoger esos frutos. Porque va a llegar un día de tormenta, y si nosotros no estamos cimentados, tal vez esa tormenta nos va a arrastrar como un papel por los aires y no vamos a saber dónde vamos a parar. Debemos estar cimentados en la oración, debemos estar arraigados. Arraigados es echar raíces, hacerse firme, duradero, establecernos, pero establecernos en Cristo, en nadie más. Eso era lo que yo quería compartir hoy. Oremos. Gracias, Señor, te doy en esta noche por tenernos aquí, Señor, reunidos en tu casa. Gracias, Señor, te doy en esta noche por tenernos aquí, Señor, reunidos en tu casa. Gracias, Señor, te doy mil gracias por usarme, Señor, como instrumento, Señor. Y esto me da a entender cuánto me amas, Padre, porque si tú me pones acá, si tú me usas, me siento bendecido, Señor, y sé que estás haciéndome firme, cimentándome, Señor. Estoy echando raíces en ti, Señor, en tu palabra, y qué bonito poder dar un mensaje de tu palabra, Señor. Así me doy cuenta que mi vida no la desperdicio, Señor, no la desperdicio en tantas cosas del mundo, sino que la aprovecho para poder crecer en tu palabra y poderla transmitir a otras personas, Señor, y que esas otras personas que están aquí, Señor, puedan llevarlas en su corazón y nos vayamos todos de aquí retados, Señor, que esto simplemente no se quede en un apunte más, Señor, sino que salgamos de aquí con un reto, Señor, y una aplicación a nuestra vida, a nuestras familias e incluso a las personas que vemos día a día que no conocemos, Señor. Tenemos que compartir tu mensaje, Señor, y ayúdanos, Padre Santo, a ser personas de oración, Señor, a tener esa comunión contigo para poder seguir avanzando en tus cosas, Señor. Te lo pido esta noche, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén, Padre Santo.